Hola amigos, esto es Divulgación Total con otro video a través de nuestro canal de YouTube. Canal número 1 deberíamos decir, ¿no? Canal número 2 es Cosmic DT, en donde estamos publicando cosas relacionadas al tema extraterrestre. En este video, grabado hoy 25 de octubre del 2021, vamos a explicarles qué cosa es un PEAD. En inglés son las siglas de Presidential Emergency Action Documents o documentos de acción de emergencia presidencial, ¿no? A medida que expliquemos de qué se trata esto, seguramente se darán cuenta por qué lo estamos explicando, ¿no? Creo que es importante que todos sepan qué cosa es un PEAD o Presidential Emergency Action Document. Entonces, para situarnos en contexto, vamos a recordar lo que ocurrió el año pasado. El 13 de marzo del 2020, el presidente Donald Trump declaró emergencia nacional en los Estados Unidos debido a el brote de la enfermedad de coronavirus o novel coronavirus, como dice la proclamación. Es el documento oficial a través del cual declaró emergencia. Recuerden, 13 de marzo del 2020. Ahora, vamos a los documentos de los que estamos hablando, ¿no? Documentos de acción de emergencia presidencial, o PEAD, por sus siglas en inglés. Para esto vamos a centrarnos en lo que dice el sitio web Brennan Center for Justice, que es un sitio supuestamente no partidista, independiente y que trata de abogar por la justicia social, en fin, ¿no? Todos estos nombrecitos. Sin embargo, pues está financiado por el Carnegie Group, me parece. Y entonces, bueno, no sé qué tanta independencia tengan cuando reciben muchos millones del Carnegie Group. Pero en fin, ellos, el día 6 de mayo del 2020, solo 2 meses después, casi 2 meses después de la declaración de emergencia del presidente Trump, explicaron en su sitio web, publicaron esto en su sitio web, ¿no? Explicando qué cosas son los PEAD, los Presidential Emergency Action Documents. Vamos a leer qué dice aquí, ¿no? Ellos mismos lo explican. Los documentos de acción de emergencia presidencial o PEAD son órdenes ejecutivas, proclamaciones o proclamas, ¿no? Y mensajes al Congreso que se preparan con anticipación a una variedad de escenarios de emergencia, de modo que estén listos para ser firmados y puestos en vigencia en el momento en que uno de esos escenarios ocurra. Creados por primera vez durante la administración Eisenhower, como parte de los planes de continuidad del gobierno en caso de un ataque nuclear, los PEAD se han ampliado desde entonces para su uso en otras situaciones de emergencia, en las que la operación o el funcionamiento, podríamos decir, normal del gobierno se vea afectada. Como los describe un documento reciente del gobierno, dice acá, están diseñados estos PEAD, ¿no? Están diseñados para implementar una autoridad presidencial extraordinaria en respuesta a situaciones extraordinarias. Los PEAD están clasificados como secretos y nunca se ha desclasificado ni filtrado ningún PEAD. De hecho, parece que ni siquiera están sujetos a la supervisión del Congreso, aunque la ley requiere que el Poder Ejecutivo informe incluso sobre las operaciones militares y de inteligencia encubiertas más sensibles a al menos algunos miembros del Congreso. No existe, repito, no existe tal requisito de divulgación de los PEAD. Y no hay evidencia de que los documentos se hayan compartido alguna vez con los comités
del Congreso pertinentes. Aunque los PEAD en sí mismos siguen siendo, o por sí mismos deberíamos decir, ¿no? Siguen siendo un secreto bien guardado, a lo largo de los años han aparecido varios documentos no clasificados o desclasificados que tratan o hablan o comentan sobre los PEAD. A través de esos documentos sabemos que para el año 2018 al menos habían en vigor 56 PEAD, frente a los 48 que habían un par de décadas antes. Los PEAD se someten a revisiones periódicas, aunque no sabemos qué contienen los PEAD hoy en día. Sabemos que los PEAD de años pasados hicieron lo siguiente, y hay una listita aquí, ¿no? Recuerden, estos son los PEAD seguramente de antes del 2017, ¿no? Antes que Donald Trump estuviera en el cargo. Fíjense qué hicieron con los PEAD. Autorizaron la detención de enemigos extranjeros y otras personas peligrosas dentro de los Estados Unidos. Suspendieron el recurso de habeas corpus por orden presidencial. No dicen qué presidente. Previeron también diversas formas de ley marcial. Emitieron una orden general que permite el registro y la incautación o confiscación de personas y de propiedad. Establecieron áreas militares como las creadas durante la Segunda Guerra Mundial. Suspendieron la producción del registro federal. Declararon un estado de guerra, que dicho sea de paso hasta hoy está en vigencia en los Estados Unidos, es el estado de guerra, la guerra al terror, ¿no? Y también autorizaron la censura de reportes de noticias. Y bueno, acá ya meten un poco de su propaganda, ¿no? Dicen, el Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center investiga los PEAD y aboga por una mayor transparencia y supervisión de los mismos. Como recurso para otros interesados en este tema, a continuación hemos compilado nuestros propios análisis y artículos de opinión, una lista actualizada de acciones del Congreso y documentos gubernamentales que discuten los PEAD, incluidos los documentos que otros han obtenido a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, ¿no? FOIA, ¿no? Y colocados en Internet, y los documentos que hemos obtenido a través de nuestras propias solicitudes de revisión obligatoria o a través de la Ley de Libertad de Información. Y bueno, no vamos a ver todos estos documentos, pero con ver los titulares nada más de estos documentos ya se podrán dar cuenta, ¿no? Dice acá, estos son los artículos y los análisis que personal, o en todo caso al menos una señora, ¿no? En el primero hay una señora con un señor como autores de este artículo, ¿no? Han escrito, y los otros son de esta misma señora, Elizabeth Goiten, y el primero también incluye a Andrew Boyle. Esto lo publicaron en el New York Times el 10 de abril del 2020. Recuerden, Donald Trump declaró la emergencia el 13 de marzo. El 10 de abril del 2020 en el New York Times, estas dos personas del Brennan Center publicaron un artículo que decía: Trump tiene poderes de emergencia que no estamos autorizados a conocer. O sea, como que estaban ya en pánico, ¿no? Como que ya se estaban asustando. La señora esta Elizabeth Goiten escribió entre enero y febrero del 2019 otro artículo para The Atlantic. Se titulaba El alcance alarmante de los poderes de emergencia del presidente. Y el otro, por la misma señora, esto fue aparentemente publicado, o no sé si es una declaración, un video que es, pero dice, fue publicado el 16 de agosto del 2020 a través de CBS Sunday Morning, y dice, reescribiendo los límites de los poderes presidenciales. Es decir, estas personas no tenían la menor idea que un presidente de los Estados Unidos podría tomar muchos poderes, digamos, bajo su mando, podría absorber muchos poderes en caso de emergencia. Y luego de la declaración por la pandemia, se dieron cuenta y comenzaron a escribir cosas para quitárselos.
extraño, ¿no? Y más abajo, también estas son algunas acciones del Congreso, ¿no? Acciones del Congreso con respecto a los PEAD. Nuevamente, debo recordar, para situarnos en contexto, Donald Trump declaró emergencia en Estados Unidos el 13 de marzo del 2020. Dice acá que el 24 de abril del 2020, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el representante Jerry Nadler en realidad, ¿no? Todo el mundo le dice Jerry. Y el presidente del Subcomité de Constitución, Derechos Civiles y Libertades Civiles, Steve Cohen, enviaron una carta al fiscal general William Barr solicitando un informe y documentos relacionados a los PEAD. Ya estaban también un poco más preocupados, ¿no? El 5 de mayo del 2020, el senador Ed Markey introdujo o presentó la ley de restricción del Poder Ejecutivo al gobernar la nación, dice, ¿no? Del 2020, la cual requiere que el presidente divulgue los PEAD a los comités apropiados del Congreso. Quieren saber qué hay en los PEAD, pero por ley no pueden. Y quieren hacer una nueva ley para poder verlo, ¿no? Y bueno, hasta ahora no han podido verlos, no se ha aprobado nada. ¿Qué más dice acá? De acuerdo a AP, la agencia de noticias, ¿no? Associated Press, en mayo del 2020, un grupo bipartidista de senadores envió una carta al entonces director interino, el director temporal, de Inteligencia Nacional, Richard Grenell, quien todos sabemos que apoya mucho a Trump, ¿no? Solicitando que le den un informe sobre los PEAD. Mayo 2020, estaban desesperados, querían saber, y nunca llegaron a saber qué hay en los PEAD, y hasta ahora les aseguro que seguramente nadie en la nueva administración sabe tampoco. El 23 de septiembre del 2020, los demócratas de la Cámara de Representantes introdujeron como parte de la ley que llamaron Protegiendo Nuestra Democracia, ¿no? Introdujeron en esa ley, que supuestamente era para proteger, ¿no?, el derecho a voto de los estadounidenses, un requisito. ¿Qué decía el requisito? Que querían obligar a aprobar que el presidente divulgue los PEAD a los comités del Congreso pertinentes. Obviamente tampoco fue aprobado. Y es increíble, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que uno se entera solamente buscando con información que está disponible públicamente, ¿no? Ahora, bueno, aquí hay muchos documentos disponibles para los que lo quieran ver, desde una carta de 1956 de la oficina ejecutiva de la Casa Blanca, del presidente, ¿no?, a la oficina de movilización de el director de la CIA, en fin, hay muchos documentos más bajo diferentes administraciones, diferentes presidentes con respecto a los PEAD. Todos estos documentos hablan al respecto, pero no hay ningún PEAD público, no se ha desclasificado ninguno. Ahora, hay un documento que Patel Patriot compartió hace poco, muy interesante, que es algo así como un memorando de el abogado, la oficina de abogados, o la oficina legal del Departamento de Justicia, en relación a los PEAD, a una revisión de los documentos de emergencia presidenciales, ¿no? Y bueno, esto es un documento PDF de 35 páginas. No vamos a leerlo todo porque todo esto está obviamente, bueno, tiene fecha 22 de diciembre de 1967, ¿no? Y todo esto obviamente está enmarcado dentro del contexto de la Guerra Fría y la posibilidad de que haya un ataque nuclear a los Estados Unidos por parte de Rusia, que era el cuco de esa época, ¿no? El fantasma de la Guerra Fría siempre fue el ataque nuclear, ¿no?
Muchos crecimos con ese miedo en la cabeza, ¿no? En los Estados Unidos también mucha gente, ¿no? Pero en otras partes del mundo también, debería decir, ¿no? Hasta en las películas estaba lo de los ataques nucleares. Pero en fin, dice acá, revisión de los documentos de emergencia presidencial. Y esto, vamos a leer nada más la entrada, ¿no? Dice Plan D. ¿Qué dice este documento? Dice, la emisión de cada uno de los documentos presidenciales de emergencia se basa en la existencia de la situación descrita en el Plan Federal de Emergencia D-, dice, ¿no? Algo así como D-. Debe ser alguna sección del Plan D, supongo. Dice, con fecha junio 1959. El plan se basa en el siguiente, y está entre comillas, supuesto de situación general. Y todavía indican exactamente en dónde está, ¿no? En la página 5. Y aquí está la cita a lo que dice ese supuesto. Dice, una supuesta, escuchen bien este párrafo, esta cita, una supuesta situación internacional que implica un ataque real o inminente con poca o ninguna advertencia contra los Estados Unidos y sus aliados, con un efecto tan paralizante que perjudica el control del gobierno, reduce seriamente la fuerza militar, produce millones de bajas, perturba la industria y la producción agrícola y ponen en peligro la existencia de la nación y del mundo libre. Díganme si esta cita no podría fácilmente aplicarse a la pandemia. Ahora, todavía nadie se atreve a decir nada o a investigar el origen de la pandemia. Lo que faltaría es que alguien tenga las agallas, deberíamos decir, ¿no?, de presionar para saber cuál fue el origen. El presidente Trump y muchos de los miembros de su administración estuvieron detrás de eso, pero nunca nadie hizo nada. Sin importar de qué partido, en el Congreso, tanto senadores como Cámara de Representantes, nadie hizo nada por presionar al gobierno chino. El gobierno chino tampoco nunca cedió y nunca quiso que fueran, digamos, observadores para investigar cuál había sido el origen, ¿no? Todo el mundo piensa que es una cosa accidental, pero hay mucha gente que piensa que no fue así, que piensa que fue un acto de guerra. El día 6 de mayo del 2020 vemos este artículo de The Hill. El titular dice, Trump dice que el coronavirus es peor que Pearl Harbor, que los ataques de Pearl Harbor y del 11 de septiembre. En declaraciones en la oficina Oval, Trump se refirió a la crisis en curso como el peor ataque que hemos tenido. Hemos pasado por el peor ataque que hemos tenido en nuestro país. Esto es realmente el peor ataque que hayamos tenido, dijo Trump. Es peor que Pearl Harbor, es peor que el World Trade Center inclusive. Nunca ha habido un ataque como este, dijo Trump con respecto al brote mortal que ha resultado en más de 1.2 millones de casos en el país. Publicada por The Hill. Y efectivamente, cuando vamos al canal de YouTube de archivo de la Casa Blanca de Trump, esto fue una declaración de Donald Trump del día 6 de mayo del 2020, efectivamente, en este video de una reunión que tuvo Donald Trump ese día con la gobernadora de Iowa, respondiendo a varias preguntas de los periodistas al final de la reunión, al final de intercambiar unas palabras con la gobernadora. En una de las respuestas que dio Trump dijo efectivamente eso, y es más, lo confirmó, ¿no? Confirmó a un periodista que sí, que él lo veía, él
en realidad no habló por sí mismo, sino lo dijo en plural, ¿no? Vemos esto como un ataque, sí lo vemos como un ataque, ¿no? Entonces, volviendo a las PEAD. Declaración de emergencia de Donald Trump, 13 de marzo del 2020. Y los PEAD son documentos que están listos para ser firmados y puestos en vigencia en el momento en que uno de esos escenarios suceda. Están diseñados para implementar autoridad presidencial extraordinaria en respuesta a situaciones extraordinarias. Están clasificados como secretos. Nunca se ha desclasificado ni filtrado ninguno. Y el país está en estado de emergencia hasta el momento. Lo cual quiere decir que los PEADs tendrían que estar vigentes aún. No sabemos si alguno de esos PEADs posiblemente podrían confirmar que la pandemia fuera un ataque. Puede ser. No sabemos. Digamos que la administración Biden también está entre la espada y la pared. Supongamos que se les ocurre decir que se acabó la emergencia, pero no pueden decir que se acabó la emergencia. ¿Por qué? Porque si se acaba la emergencia, no pueden continuar con su gran reset. Entonces, digamos que cuando hablamos de algunas cosas que han quedado, digamos, como en espera para que sean activadas en ciertos momentos, me imagino que allí es donde entran a actuar estos PEAD, ¿no? Estos documentos de acción de emergencia que, como han visto, nadie los conoce. Muchas acciones del Congreso han intentado ser informados, pero no hay obligación por parte de ninguna ley de que un presidente en un estado de emergencia comunique todas las acciones de emergencia que toma a ningún miembro del Congreso. Muchas cosas todavía están por resolverse, pero esto de los PEAD es muy muy interesante y es muy posible que hayan muchas cosas que aún no están activadas. Algunas obviamente se activaron, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el presidente Trump pudo, durante la pandemia en el 2020, digamos entre comillas, forzar a muchas corporaciones a comenzar, por ejemplo, a fabricar respiradores en grandes cantidades, ¿no? Muchas fábricas de automóviles dejaron de producir sus automóviles y utilizaron sus líneas de producción para hacer respiradores. Hicieron tantos que llegó un momento en que Donald Trump dijo que iban a comenzar a enviar muchos a varios países. Entre ellos, recuerdo que en estas mismas declaraciones del 6 de mayo dijo que lo habían contactado varios países, 12 o 14 países, entre ellos mencionó 4 de África, mencionó Italia, mencionó España, que necesitaban con urgencia respiradores, y dijo que él no tenía ningún problema en enviar porque tenían ya una sobreproducción de respiradores, ¿no? Parece que esa iba a ser otro problema que querían causar, y utilizando los poderes especiales que obtuvo debido a la emergencia, el presidente Trump logró hacer que las corporaciones tuvieran una gran sobreproducción de respiradores. Ese es un ejemplo de lo que hemos visto públicamente. ¿Qué cosas habrá que no se ven de manera pública? No sé si en algún momento lo sabremos, pero habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Sin embargo, por lo menos creo que con esto queda claro qué son los PEAD, los documentos de acción de emergencia presidencial, y en otro video continuaremos
explicándoles otras cosas muy interesantes que estamos descubriendo gracias a la gente que sigue compartiendo lo que están investigando, ¿no? Personas como Patel Patriot y también Praying Medic. Todas estas personas que están de buena fe investigando qué cosa es lo que pasó y qué cosa es lo que podría estar pasando desde detrás de escena, desde el punto de vista legal y con fuentes, ¿no? Con fuentes sobre todo de información. No nada más datos que vengan de fuentes anónimas, ¿no? O que mi fuente me dijo que su fuente le dijo que su otra fuente le dijo algo así. No, eso ya no es muy claro, ¿no? Como siempre vamos a dejar los links a todos estos datos para que ustedes mismos puedan verificar, traducir, compartir e investigar más, ¿no? Sobre los PEAD. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.